Propiedades de los logaritmos. Objetivos. Trabajar con las propiedades de los logaritmos. Escribir una expresión logarítmica como una suma o diferencia de logaritmos. Escribir una expresión logarítmica como un solo logaritmo. Propiedades de los logaritmos. Una de estas propiedades de los logaritmos es el logaritmo de un producto. La propiedad nos declara lo siguiente, por ejemplo, logaritmo del factor A por el factor B es igual al logaritmo del factor A más el logaritmo del factor B. Recuerden que esto puede tratarse también en sentido inverso, y ya lo vamos a ver. Ahora tenemos el logaritmo de un cociente. Y en este caso tenemos logaritmo de A entre B. Esto será igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ahora tendremos la tercera propiedad, que es logaritmo de una potencia. Y esto nos dice que cuando tengamos el logaritmo de A elevado a una potencia, esto es igual a el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Esto lo vamos a ver desarrollado en la siguiente expresión logarítmica, escrita como la suma de logaritmos. Entonces aquí tenemos logaritmo en base A, y dentro de los paréntesis observamos x que multiplica a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos x multiplicado por una raíz. Entonces tenemos aquí, podemos aplicar perfectamente el logaritmo de un producto y nos quedaría así. Esto es igual al logaritmo en base de A de x más logaritmo en base A de raíz de x al cuadrado más 1. Ahora, como hemos ya aprendido cómo transformar una expresión radical, llevarla a una expresión potencia, podemos aplicarle ese criterio en este momento, quedándonos así: logaritmo de en base A de x más logaritmo en base de A, abriremos paréntesis, x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Ahora, esta potencia podemos aplicarle la propiedad del logaritmo de una potencia. El resto lo copiaremos idéntico. Entonces nos queda 1 medio que multiplicará al logaritmo en base A de la expresión x más 1. Ese es el primer ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos en cambio una expresión logarítmica escrita como una diferencia de logaritmos. Aquí tenemos una expresión fraccionaria compuesta del numerador y denominador. Nos dan una restricción donde nos establece que x debe ser mayor que 1, porque si esto no lo respetamos, la fracción, la expresión racional, entraría en la categoría de una indeterminación, y no queremos eso.
Entonces vamos a aplicar aquí el logaritmo de un cociente. Entonces aquí vamos a tener de la siguiente forma. Esto es igual al logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo, en este caso, del denominador. El denominador es x menos 1 elevado al cubo. ¿Podemos seguir trabajando la expresión? Por supuesto. Aquí tengo el logaritmo de una potencia. Bajamos la potencia. 2 que multiplicará al logaritmo de x. Este 3 de la misma manera bajará a multiplicarse por el logaritmo de la expresión x menos 1. Y dice ahora, expresión logarítmica escrita como suma o diferencia de logaritmos. Entonces, volvemos a tener una expresión racional aquí presente. Aquí como restricción se establece que x debe ser mayor que 0, porque si x se multiplica por esta expresión, daría 0 y entraríamos en una indeterminación. Y recuerden, no queremos eso. Muy bien, entonces en este momento vamos a aplicar la primera propiedad, que es el logaritmo de un cociente. Logaritmo de, en este caso, el numerador es x al cuadrado más 1 menos el logaritmo de x al cubo, que multiplica a x más 1 a la cuarta potencia. Ahora, esta expresión de radical la podemos nosotros transformar a una expresión de potenciación. Abrimos paréntesis, x al cuadrado más 1 elevada a la 1 medio menos, y aquí tenemos, como pueden observar, x al cubo por. Entonces vamos a desagregar esto. Logaritmo de x al cubo más el logaritmo de la expresión x más 1 a la cuarta. Aquí tenemos potencia, aplicamos el logaritmo de una potencia, el logaritmo de una potencia y el logaritmo de una potencia. De forma simultánea se aplica este 1 medio baja a multiplicarse por el logaritmo de la expresión x al cuadrado más 1 menos 3 que multiplicará por el logaritmo de x más 4 que multiplica por el logaritmo de x más 1.